Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 3. Aleluya, gloria a Dios. Ahora sí, todos juntos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. ¡Aleluya! Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. ¡Gloria a nuestro Dios! Pueden ponerse cómodos. Estamos hablando con el grupo A acerca de los milagros del Señor Jesucristo hechos a través del profeta. ¿Quién se recuerda? Elías. Lo tratamos. Ahora estamos con los milagros del profeta Eliseo y su aplicación a la iglesia en los tiempos contemporáneos. Hoy vamos a hablar acerca de este maravilloso milagro de la sanidad de Naamán. Gloria al Señor. Damos tiempo para que de una manera ordenada los niños salgan a su clase. Amén. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la sanidad de Naamán. Aleluya. Sabemos que, y hemos hablado que dentro de los milagros que Dios ha realizado a través de sus profetas, de sus siervos, siempre han habido elementos que Dios ha utilizado y muchos de ellos son variados. Incluso muchas veces resultan como raros, ¿verdad? Raras las maneras como Dios hace un milagro, con cosas que uno no se imagina, no tiene idea, que para la mente humana están de pronto lejos de entenderla. Pero así es nuestro Dios, porque nuestro Dios es extraordinario. Él va más allá de lo común, de lo ordinario, de lo humano. Él, aleluya, Él habita en lo sobrenatural, hace cosas en lo sobrenatural, aleluya, y cuando las hace en la parte humana, aleluya, Él las hace de una manera sobrenatural incluso. A su nombre sea la gloria. El cuadro de la limpieza de Naamán se torna también un cuadro simbológico, aleluya, de la obra salvífica de Jesucristo. Incluso sabemos que la historia de Naamán es tomada por el mismo Señor Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 4, Él menciona la sanidad de Naamán de su lepra. Vamos nosotros a mirar entonces esos elementos implícitos dentro de este milagro. El que hizo el milagro fue Dios. Aleluya. Recuerde, Dios es el que hace milagros. Recuerde, Dios es el que hace milagros.
El hombre es un medio, es un elemento que él utiliza, pero la obra la hace él. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces vamos a ver algunos de los elementos para que Naamán haya sido sanado de la lepra. Primeramente comencemos analizando a este hombre llamado Naamán. Vamos a analizar, y en la parte introductiva del capítulo, aleluya, nos habla acerca de este hombre y nos dice características. Primeramente nos dice que este hombre, aleluya, era general del ejército. No me coge. ¿Está prendido? ¿Sí? Amén. ¿Puede darle un clip? Gloria a Dios. Dice que era general del ejército del rey de Siria. ¿Qué vemos nosotros en primer lugar? Era un hombre que tenía un alto título. General del ejército de Siria indica que era el que estaba al frente de los soldados, estaba al frente de las fuerzas armadas de Siria. En otras palabras, aplicándola al tiempo contemporáneo, quiere decir que Naamán era como un ministro de defensa del país. Era como el ministro de defensa de Siria, o sea, tenía un grande cargo. Yo creo que en su chaqueta, podríamos decirlo así, tendría muchas medallas, muchos títulos, porque era un hombre luchador, un gran guerrero. ¿Qué vemos? Dice, era varón grande delante de su Señor. Era varón grande delante de su Señor. O sea, que este hombre tenía una grande reputación delante del rey. El rey lo amaba, el rey lo estimaba, lo consideraba como una persona muy especial. Amén. Tenía grande estima. ¿Qué más dice? Lo tenía en estima, y un punto muy importante, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Según se entiende en la historia, nosotros lo podemos ver en algunos de los capítulos de Reyes, de Primera Reyes, que hubieron varios momentos en los cuales Siria estuvo en guerra con Israel. Hubieron momentos en que atacó Siria a Israel y llegaron incluso a terminar la guerra en algunos momentos en acuerdos. Hicieron acuerdos. Estamos hablando en el tiempo que el rey de Siria era Ben-Hadad, y también en el tiempo que estaba la generación Onri, o sea, cuando reinó sobre Israel Onri, Acab, Jorán y su generación. En ese tiempo hubieron momentos en los cuales hubieron ciertos altercados entre Siria e Israel. Pero llegó un momento en el cual Dios entregó en manos de Siria al pueblo de Israel. Y usted sabe ya por qué Dios permitió en ciertas ocasiones que Israel sea entregado a sus enemigos. ¿Por qué Dios permitía que su pueblo sea entregado a sus enemigos? ¿Por qué sucedía eso? Por la dureza del corazón. ¿Qué más? Por la desobediencia. Amén. Porque se iban tras la idolatría. Uno de los casos fue cuando Acab, incluso, que era un rey terrible. Amén. Acab se dio mucho a la idolatría, y en un momento fue invadida Israel, y fue incluso cuando murió el rey Acab. Entonces, dentro de esas guerras, de esos ataques, Dios entregó a Israel en manos de Siria. Perdió Israel, podríamos decir. Amén. En manos de Siria. Y uno de los principales de Siria que estuvieron en esa guerra cuando Dios entregó a Israel, estaba Naamán al frente. Era un hombre valeroso, era un hombre de guerra. Incluso la siguiente característica lo dice: era este hombre valeroso en extremo. Porque según la historia, Naamán no era solamente el general que cogía a sus soldados y le decían: a pelear,
vayan, los preparaba y le decía, vayan a la guerra, sino que Naamán era un capitán, un general, que él iba a la guerra. Amén. Y que enfrentaba a los enemigos y los derribaba. Pero vale puntualizar algo muy importante en las letras verdes. Porque por medio de él, por medio de Naamán, había dado salvación a Siria. ¿Quién le había dado la salvación? ¿Quién le había dado? Jehová. Amén. Aunque Naamán era fuerte, aunque Naamán era valeroso, aunque Naamán era hombre de guerra, sin embargo, no hay que desconocer que el que da la victoria es Jehová de los ejércitos. Una alabanza a su nombre. Una alabanza a su nombre. Es Dios el que da la victoria. Por eso nosotros debemos estar cada día que humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y si un logro llegamos a obtener, si una corona llegamos a tener, no nos olvidemos nunca que esas coronas deben ser puestas a los pies de Jesucristo, porque Él es el que da la victoria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Bien, amén. Entonces, este hombre tenía todo ese cúmulo de virtudes. Aleluya. Un hombre general del ejército. Un hombre valeroso delante de su Señor. Un hombre que tenía medallas. Un hombre que había dado, Dios le había dado victoria a su pueblo por medio de él. Pero allí viene el asunto. ¿Qué dice la siguiente parte? Pero, amén. Pero, qué triste para nosotros cuando nos llega el pero. El pero. Y sabemos nosotros que hablando del ser humano, todos tenemos nuestro pero. Y que quisiéramos que no se llegue a ese pero. ¿Ah? Y estamos hablando de esto y de aquello y de pronto ese hombre, esa persona es buen padre. Qué hombre corresponsable, qué trabajador. Cómo él trae la comida a su casa. Amén. Pero está metido en drogas. ¿Ah? Esa mujer, usted la viera cómo sale a trabajar, va de aquí para allá, ayuda a su esposo, ayuda a sus hijos, pero le gusta andar en la casa ajena. ¿Ah? Mira el de acá, mira el de allá, mira a esa persona, a ese hombre, qué bien presentable esa mujer, qué hermosa, qué bonita su rostro, qué bonita, pero escúchala hablar. En fin, cuando se llega a ese punto es lamentable, ¿verdad? Es lamentable. Y a nosotros, y yo creo que a cada uno, siendo sinceros, amén, nos gusta que lleguen hasta el punto anterior, valeroso en extremo, pero cuando nos llegan al pero, allí como que nos queremos escapar, nos queremos huir, queremos desaparecer, aleluya. Porque a la verdad, si nos ponemos a ver en el espejo, sobre todo en el espejo de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que tendremos 1, 2, 3, 4 o cuantos peros. Aleluya, no descartamos que gracias a Dios tenemos por allí cualquier virtud también. Más también en nosotros hay muchos peros. Más en esta mañana, en este lugar, hay un Dios que puede solucionar nuestros peros. A su nombre sea la gloria. Hay un Dios que quiere ayudarnos a superar los peros. Y es el mismo Dios que le ayudó a solucionar el pero de Naamán. El pero de Naamán era grave. Imagínense usted, un general
al lado del rey siempre, con mucha confianza. Dios le había dado tantas victorias. Amén. Pero era leproso. Todo ese, amén, todo ese cúmulo de virtudes, aleluya, eran en gran parte, eran como oscurecidos por el pero de la lepra. Yo pienso en Naamán. Tengo tantas medallas como soldado, aleluya, pero él veía su cuerpo con lepra. Y él de pronto en el corazón de Naamán pudo haber hasta pensado, aleluya, ¿de qué me sirven tantas medallas? Si no me puedo ni siquiera presentar a los demás, si no puedo estar con los demás. ¿Por qué? Porque la lepra es una enfermedad contagiosa. ¿Y qué me sirve? ¿O cómo sería el dolor? Hermanos, hay tanta gente que goza de dinero, que goza de prestigio, de que goza de una buena casa, de que goza de una grande, de pronto, economía, buenas cuentas bancarias. Pero cuando usted va a hablar con ellos en su vida personal, ellos muchas veces dicen, ¿yo qué no daría? Yo preferiría tener una mesa por allí rústica. Quisiera vivir en una casa más sencilla, más quisiera tener un hogar de paz, quisiera tener un esposo que sea fiel, quisiera tener una esposa que sea tranquila, quisiera tener unos hijos que no anden en vicios. Amén. Aleluya. Pero en esta mañana aquí hay un Dios que puede cambiar el panorama de nuestras vidas, y que ese pero Dios lo puede transformar en una virtud, en un milagro. Esa lepra de Naamán, Dios la tornó en una piel de bebé. A su nombre sea la gloria. Y mire que la Biblia dice que fue tornada, cambiada en piel de niño, en una piel de bebé. O sea, fue regenerada. Regenerada. O sea, Dios puede volver a crear. No solamente renovar, Dios puede volver a crear. ¿Y qué es crear? Traer a la existencia lo que no existe. Jesucristo es el Dios creador. Jesucristo es el Dios creador. Y no solamente puede hacer una piel nueva, Él puede hacer un corazón nuevo, una mente nueva. A su nombre sea la gloria. Qué hermoso, aleluya. Vemos que dice más adelante. Por otro lado, allí surge otro personaje. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Aleluya. Recuerde que Dios, para hacer su obra milagrosa, Él utiliza siervos. Amén. Una sierva que no solamente era sierva, era esclava. Había sido comprada a unos mercaderes de esclavos. Y allí estaba esta sierva. Pero qué hermosa actitud de esta sierva. Aleluya. Esta jovencita, y mire, la Biblia dice muchacha. Y cuando la Biblia usa la palabra muchacho, en su mayoría se refiere a adolescentes. Usted sabe lo que es un adolescente. Un adolescente casi siempre es vergonzoso. Amén. De pronto puede ser tímido. Y cuánto más en este caso, que era una joven esclava. ¿Cómo habrá sido la condición de ella? Ella alejada, amén, desarraigada de sus padres, de su familia, estaba por allá. Podríamos decir, esta era una joven, podía haber sido una joven traumada. Amén. Y aún más, una joven vengativa. Amén. Un esclavo cualquiera en esa situación hubiera sido una persona vengativa. Le cayó lepra a mi jefe, Bien hecho. Bien hecho. Me tienen aquí como esclava, me tienen como una sirvienta, me trajeron de mi tierra, me separaron de mi familia y ahí está con lepra. Ahí está merecido el castigo, merecido. Pero no. ¿Por qué?
Porque esta joven tenía algo particular. Tenía en su corazón a Jehová de los ejércitos. Tenía en su corazón el Dios de la misericordia, el Dios del amor, el Dios del poder. Aleluya. El Dios que sabe cómo hacer cosas maravillosas. Y esta joven, en lugar de desearle mal, más bien va donde su ama, la mujer de Naamán, y le dice: oh sí, mi señor, aleluya, aleluya, rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y póngale atención a esa frasecita. Póngale atención a esa frasecita, regístrela por ahí un ratico en su memoria, porque más adelante la vamos a volver a sacar. Esa frasecita: si rogase mi señor al profeta, si rogase mi señor al profeta. Una jovencita llena de fe. Oh, amados hermanos y juventud que estáis en esta mañana, Dios puede hacer grandes cosas a través de un adolescente. Dios puede cambiar familias. Dios puede cambiar una sociedad a través de un niño, un adolescente, un joven que se coloque en las manos de Dios. Hermano, aleluya, aunque las circunstancias son adversas en nuestro alrededor, no te olvides que tú tienes el Dios todopoderoso. Si Dios te colocó en un trabajo, te colocó en una empresa, aleluya, te colocó en un barrio, en un condominio, es porque Dios quiere usar tu vida allá en ese lugar. Y Dios puede hacer que tu jefe reciba un milagro de Dios. ¿Ah? ¿O será que la salvación no es para nuestro jefe? ¿Quién cree que nuestro jefe puede ser salvo? Amén. Amén. ¿Quién cree que su jefe puede ser salvo? Y ahora le pregunto también: ¿quién quiere que su jefe sea salvo? Aleluya, aleluya. Entonces, hermano, hablemos y no callemos. Esta jovencita no cayó. Oh, hermanos, y qué frasecita, pero llena de fe. Si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, mire, le dice, él lo sanaría de su lepra. Esa es una palabra de fe. Ella no estaba dudando. Ella dice: no puede ser. No, porque ella sabía que el Dios de Israel, que Jehová de los ejércitos, es el Dios todopoderoso. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos? Entonces, para que se resulte este milagro, vemos en un elemento muy importante: esta jovencita. Amén. Pero veamos otros elementos importantes en este milagro. Nosotros nos hemos dado cuenta que en los diferentes milagros que hemos venido tratando han sido diferentes los elementos. Amén. En el caso de la viuda, que vinieron los acreedores, ¿cuáles fueron los elementos? El aceite, las vasijas, aún los vecinos ayudaron allí. Amén. ¿Se recuerdan cuando se llenaron los estanques en forma milagrosa? ¿Qué elemento se usó allí? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué llamó el profeta? ¿Qué dijo que trajesen? ¿Cuándo fue la llenura de los estanques de agua? Él pidió algo o alguien que le trajesen. Amén. Él pidió que le trajesen un tañedor, un músico. Dijo: tráigame un músico. Y el músico comenzó a cantar y vino la palabra profética. Amén. Diferentes métodos, diferentes maneras. Pero eso sí, recuerden que el propósito de los milagros es para que la gloria de Dios sea exaltada. A su nombre sea la gloria. En este caso no es la excepción. El milagro de la sanidad de Naamán, de la lepra, aleluya, tiene como propósito de que Jehová sea exaltado y sea reconocido. Amén. Y sea reconocido. Y eso nosotros vamos a verlo al final. Cómo termina siendo exaltado Jehová de los ejércitos. Porque en todo momento el que debe ser glorificado es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Cuando se hace un milagro, él tiene que ser glorificado. Y si no se hace el milagro, ¿qué pasa?
también tiene que ser glorificado. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, veamos, aleluya, los otros elementos que tienen que ver. La siguiente parte, yo le he colocado las 7 sumersiones de Naamán. Amén. Porque Naamán, para obtener el milagro, tuvo que zambullirse 7 veces. Amén. 7 veces para ser sanada su piel. Pero el propósito de Dios con Naamán no era solamente sanar su piel. El propósito de Dios era sanar su mente y su corazón. A su nombre sea la gloria. Si estamos escuchando, hermanos. Amén. Cuando le pedimos a Dios un favor, recuerde, Dios no quiere solamente darnos el favor físico, material. Dios quiere darnos un favor espiritual, mente y corazón. Aleluya. Entonces, Naamán, más que sanar la lepra de su piel, necesitaba sanar la lepra de su corazón. ¿Cómo estaba la vida interna de Naamán? ¿Cómo estaba el corazón, la vida espiritual de Naamán? Naamán tenía que ser sano de su alma. Necesitaba ser sano de su alma. Aleluya. Y nosotros vamos a ir viendo en ese proceso para el milagro cómo Dios fue obrando en él y las actitudes de Naamán, cómo fueron superadas. Aleluya, superadas. Amado hermano, aleluya. Muchas veces se dice en una forma de broma, se dice, ¿verdad? A veces decimos a nuestro hermano o a alguien: ay, el pastor, el de aquí, cuando lo bautizaron, no le mojaron la lengua. ¿Sí ha escuchado eso? El de aquí, cuando lo bautizaron, no le metieron bien las manos en el agua. Amén. Porque anda diciendo cosas que no van. Anda haciendo cosas que no debe. Amén. Muchas veces así decimos, ¿verdad? Bueno, en una forma simbólica podríamos decir, ¿no? Nuestra vida tiene que ser siempre sumergida en la sangre de Cristo. Porque sí hay cosas que a veces no la hemos sumergido todavía. Hay veces hay cosas que en nuestra vida espiritual todavía no la hemos metido bajo la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Y necesitamos sumergirla 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Ya sabemos nosotros. 7 es número de perfección. O sea, una sumersión completa. Una sumersión definitiva. Dios no quiere parte de tu corazón. Dios quiere todo tu corazón. Dios no quiere parte de tu vida. Dios quiere toda tu vida. Porque Él, cuando se entregó en la cruz del Calvario, aleluya, Él no fue una parte de llaga. Dice que todo su cuerpo fue una sola llaga, entregado completamente por nosotros. Demos una alabanza a nuestro Padre Celestial. Veamos entonces las 7 sumergidas de Naamán. Amén. Las 7 sumergidas de Naamán. ¿Cuál fue o cuál es la primera cosa que tenía que sumergir Naamán? La primera cosa, aleluya, la primera sumersión era la sumersión de su orgullo. Usted mire y lea toda la historia del capítulo 5 de Segunda de Reyes y usted se da cuenta en Naamán un hombre que tenía orgullo, tenía egocentrismo. Y claro, ¿cómo no iba a tener egocentrismo? General del ejército del rey de Siria, en alta estima del rey. Había vencido al pueblo de Israel en una guerra. Tenía cuántas medallas, cuántas glorias. Claro, usted sabe que el ser humano, para que se le suba el orgullo, eso es, amén. Si hay gente que si aún sin tener nada es orgullosa. Amén.
Porque recuerde que el orgullo no está en el teléfono que tengo, en la ropa que tengo. El orgullo está en el corazón. En el orgullo está en el corazón. Y hay gente que no puede tener un plato de comida para llevarse a la boca, pero puede ser muy orgulloso. Y hay gente que puede tener grandes banquetes y usted lo ve muy sencillo. Amén. Entonces, el orgullo es problema del corazón. Naamán era un hombre orgulloso, era un hombre que se jactaba, amén, de lo que él era, de lo que él tenía, amén. Y es una de las cosas más difíciles de sumergir para el ser humano. Más difícil de sumergir al ser humano, ¿cuál es? El orgullo, la vanagloria. Hermanos, bajarnos. Ay, sí que cuesta. Sí que cuesta. Decirle a otro, ¿sabes qué? Tú has tenido la razón, yo me equivoqué. Eso nos hace, pero pensar en 50,000 veces. Perdóname, te ofendí, soy culpable, perdóname. Uy, eso. Amén. Eso no es fácil. Porque el corazón del hombre tiende a la vanagloria, al orgullo. Y era una de las cosas que tenía que vencer Naamán. Y usted lo mira, como decía, usted mire la historia y ve a Naamán un cuadro claro del orgullo. ¿Sabe por qué? Porque es una de las cosas que son difíciles de aparentar. Amén. O podríamos decir de lo contrario. Una de las cosas difíciles de aparentar, ¿sabe cuál es? La humildad. La humildad. El orgullo, hermano, sale así. Sale así. Eso se nota a legua. Muchas veces, aún hasta en el caminado, se puede evidenciar. Muchas veces, no digo siempre. Amén. Entonces, mire, tengo un pensamiento de Moody. Él dice, un hombre puede falsificar el amor. Un hombre puede falsificar aún la fe. Puede falsificar la esperanza. Puede falsificar muchas virtudes. Pero resulta muy y demasiado difícil falsificar la humildad. Falsificar la humildad es difícil. Amén. Y esa era una de las cosas que tenía que Naamán superar. ¿Qué tenía que sumergir él? Él tenía que sumergir su orgullo, meterlo adentro. Pero Dios, ante cada situación y actitud del hombre, hablando de actitud negativa, Dios lo confronta con una verdad de él, con una obra, con algo. Porque Dios no nos deja mal. Dios quiere que seamos mejores. Dios quiere que superemos. Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Y cómo lo confronta en este punto? Pues Él viene y le da una orden de humillación. Ve y lávate al Jordán. Aleluya. Ve y lávate al Jordán. ¿Por qué? Porque más de sumergir su piel, necesitaba sumergir su orgullo. Que Dios nos ayude cada día a superar y a ser sencillos delante de Él. Porque al humilde Dios lo atiende. Amén. Pero al altivo lo mira de lejos. A su nombre sea la gloria. ¿Quieres un milagro? ¿Quieres un milagro? Aquí hay un elemento importante para que Dios haga un milagro en ti. Sé humilde delante de Él. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Segunda sumersión que vemos nosotros, aleluya. Mal uso del dinero o de los bienes. Aleluya. ¿Por qué? Dice que cuando le dice la joven, anda donde el profeta, viene Naamán y va donde el rey. Le dice, hay un profeta en Israel que puede orar, en Samaria que puede orar por mí. Y el rey viene y le manda una cantidad enorme. 10 kilos, se cree aproximadamente, de plata. 6,000 libras de oro. Y muchos vestidos. Se calcula que en esos regalos que llevaba Naamán había aproximadamente $1,000,000 y algo más quizás.
cambiándolo a la moneda contemporánea. Y todo eso lleva. Y cuando va Naamán, amén, y recibe el milagro, ¿qué hace Naamán? Viene y le quiere dar ese dinero ¿a quién? Al profeta Eliseo. Aquí está el dinero por haberme sanado. Amén. Porque hay mucha gente que quiere comprar el poder de Dios con el dinero. Quiere comprar la salvación con el dinero. Hermanos, el evangelio no es negocio. Los milagros de Dios no son negocios. Y hoy en día nos encontramos con una multiforme gama de religiones que están cogiendo el evangelio como negocio, a lo que se le llama simonía. ¿Qué es una simonía? Querer obtener el poder, el favor de Dios por el dinero, pagando, dando dinero. Oh, ¿quieres ser sano? Compra esta agüita y vas a ver que esta agua es milagrosa y Dios te va a sanar a través de esta agua. Cómprate este pañuelito que aquí viene el poder de Dios. Cómpratelo de acá. Esto no es de Dios. Aleluya. Dios todo lo da por gracia. Los favores de Dios no se dan con francos, ni con dólares, ni con libras esterlinas. Los favores de Dios se dan por gracia. Nunca pienses comprar un milagro, aleluya, un milagro. Por eso mire usted, cuando viene Naamán y le quiere dar el dinero al profeta, viene el confrontamiento. ¿Qué hace? Eliseo rechaza el dinero y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. A su nombre sea la gloria. Yo creo que este hombre, como era de Siria, él no entendía de pronto la figura del profeta. Aleluya. Y sabemos que el profeta no vivía o subsistía por dinero, por impuestos o por de alguna otra cosa. Amén. El sacerdote subsistía de pronto de las primicias, de las ofrendas. El rey subsistía de los impuestos. Pero el profeta, ¿de qué o cómo subsistía? Subsistía de la gracia y la provisión directamente divina. Aleluya. Por eso el profeta viene y le rechaza y dice: no. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, no podemos nosotros mezclar los favores humanos, porque el humano sí. Muchas veces nosotros, el ser humano muchas veces hace un favor, pero ¿qué? Esperando otro favor. Esperando algo a cambio. Oh, sí, necesito un favor. Ok, le voy a hacer un favor. Y recuerda, hoy por ti, mañana por mí. ¿Sí o no? Amén. Porque el ser humano de por sí es interesado. Hermano, pero Dios, si está en algo interesado, no es en tu dinero. Dios está interesado, sí, pero en tu alma, en tu salvación, en tu vida espiritual. A su nombre sea la gloria. Entonces, la segunda sumersión que le tocó dejar debajo del agua a Naamán, ¿qué fue? Ese mal uso del dinero, o eso de pensar o confiar en lo material. Amén. Confiar en lo material. Aleluya. Que Dios nos guarde. Y si en algún momento tú escuchas que alguien te viene y te dice: amén, vamos a orar por ti. Aleluya, vamos a orar por ti. Estás enfermo, tienes un problema, ven, vamos a orar por ti. Amén. Y no te olvides, ¿no? Aunque sea unos 100 francos da para la obra. No, Señor. Repréndelo en el nombre de Jesús. La iglesia de Dios no cobra por los milagros. La salvación es por gracia de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Tercer lugar, tercera sumersión. ¿Cuál es? Le tocó sumergir su preponderancia. Amén. Su sentido de superioridad, que va ligada con el orgullo, pero no es propiamente el orgullo.
¿Por qué decimos esa preponderancia? Porque dice que cuando Naamán va donde el rey le dice, ¿y quién soy yo para que vengas ante mí? Y dice que el rey se enojó, ¿no? Se enojó. Pero Eliseo, cuando escuchó aquello, le dijo al rey, tranquilo, amén, no te pongas mal, mándalo acá. Y va Naamán, ¿quién? El general del ejército del rey de Siria. ¿Y cómo va? En sus carros, en sus caballos. Amén. Y mire, dice que él se quedó fuera y mandó a un siervo a que le dijera a Eliseo que allí estaba. O sea, muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios es nuestro muchacho demandado y tiene que venir y hacerme lo que yo quiero. Aquí, Señor, aquí quiero que te pongas. No, amén. No, mi hermano. El soberano de toda la humanidad es Jesucristo. Y no es Él, aleluya. Somos nosotros los que tenemos que venir a Él. Y Él se queda con su preponderancia y lo manda a ver. ¿Y se acuerda usted la frasecita que le dije que la grabemos un poco en la memoria un poquito? ¿Qué dijo la muchacha? Si mi señor rogase al profeta, rogase al profeta. ¿Y qué estaba haciendo este hombre? Estaba haciendo todo lo contrario. Una, fue donde el rey. Y no era donde el rey. Dos, le dice rogase. Y él no estaba rogando nada. Amén. Era acá, que venga el profeta acá donde estoy yo. Que venga acá donde estoy yo. Amén. Y muchas veces nosotros tomamos una actitud de preponderancia delante de Dios. Y aún así le estamos diciendo, Señor, hazme el milagro. Señor, ayúdame. Pero no venimos ante Él humillados. No venimos donde Él, sino estamos esperando que vengan. ¿Y cuándo me llaman? Y algunos dicen incluso, yo estuve enfermo y nadie me llamó. Es que nadie sabe. Si tú no llamaste, la Biblia dice, si uno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llame Él a los ancianos de la iglesia. Amén. Amén. Entonces, pero Naamán se dejó llevar de su preponderancia. ¿Cómo fue confrontado? Sencillamente Eliseo no salió a recibirlo. Y no porque Eliseo era también orgulloso. Oye, este Eliseo, ese profeta, míralo, se quedó allí. No. Sino que Eliseo, como representante de Dios en ese momento, aleluya, representante, él sabía, o Dios le había guiado, aleluya, para que no salga, sino que solamente le diga la palabra, le dé la orden. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Naamán tenía que sumergir esa preponderancia. Tenía que bajarse. Aleluya. Si no te bajas, no hay milagro, hermanos. Si no te bajas, no hay milagro. No hay favor de Dios. A su nombre sea la gloria. En cuarto lugar, ¿cuál es la cuarta sumersión? Aleluya, ¿qué le tocó hacer a Eliseo? Le tocó sumergir sus propias opiniones, sus propios pensamientos. Cuando él manda a verlo a Eliseo, Eliseo no sale, sino que le dice, dígale a Naamán y que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces y quedará limpio. Amén. Cuando oye esto Naamán, cuando oye este hombre que ya le digo tenía que sumergir ese orgullo, como que se enojó, como que al capitán del ejército vienen a decirle esto. Y dice él, he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta y se parará junto a mí. Y me pondrá su mano, orará por mí y yo sanaré. Amén. ¿Qué vemos allí? Este hombre viene y dice, yo decía para mí. Y ay, aleluya. Y eso sí que nos ha pasado y nos pasa muchas veces. Muchas veces nosotros queremos decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer con nosotros. Esto no es lo que yo pienso que Dios tiene que hacer. Esto es lo que Él quiere hacer.
Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque nuestros pensamientos son limitados. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Oh, amados hermanos, muchas veces nosotros, aleluya, queremos mover nosotros la mano de Dios. Y la mano de Dios la tiene que mover es Él. Oh, bueno, yo voy a la iglesia, me hago un ayunito, me ayuno dos días y ahora sí problema resolvió. A ver que con ese ayuno ya salí libre. Y sucede que a los 2 días de ayuno el hombre salió triste, salió obviamente más delgado, con hambre. Y viene y todavía le reclama a Dios. Y en 2 días yo pensé, Señor, que con esto tú me ibas a sanar. Y nos decepcionamos. Aleluya. ¿Por qué? Recuerde que en la oración que Jesús nos enseñó está esa maravillosa frase: hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Y no la mía. Aleluya. Porque no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Y aún podemos hasta culparlo. Yo vine y le dije a los hermanos de intercesión que oraran por mí. Y yo decía, con esa oración que me hicieron los de intercesión, con esa oración que hizo el pastor, yo voy a ser sano. Yo voy a tener la solución a este problema. Y nada, no pasó nada. Yo decía, con esa oración ahora sí todo solucionado. Es que para mí que a esos hermanos de intercesión le falta fe. Ese pastor, ¿qué será que le está faltando? Porque viene y oro por mí y no pasó nada. No, y se supone que cuando él ora me debo sanar. Yo decía dentro de mí. Pero no es la falta de fe del pastor, ni del grupo de intercesión, ni del otro. Es que Dios quiere que tú sumerjas tus propias opiniones en bajo la voluntad de Dios. No eres tú el que tienes que decirle a Dios qué, cómo y cuándo tiene que hacer. Él es el que hace todo en su divina voluntad. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que no te decepciones de Dios, sino que sumerge tus pensamientos bajo la voluntad de Dios. Porque si no, ¿sabe qué? La lepra seguirá. La lepra seguirá. Y ya no en tu piel, sino en tu corazón y en tu mente. Aleluya. Por eso nosotros vemos, aleluya. Él decía, yo decía de mí, esto hará Eliseo. Pero ¿cómo lo confronta el Señor? Eliseo le dice, ve al Jordán. Ve al Jordán. Es que en todo sentido Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Aleluya. Hermanos, como pensaba Naamán, no era algo ilógico tampoco. ¿Sí? Porque él decía, sale el profeta, se pone al lado mío, ora por mí y me sano. ¿Sí o no? No era algo ilógico que él estaba pensando, pero en sí no era el pensamiento de Dios. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos pueden parecer lógicas, pero que no están en la voluntad de Dios. Por eso, hermano, usted no se aferre a su lógica. No se aferre a su lógica, por favor. No se aferre, porque a veces nos aferramos tanto a mi lógica, a mi razonamiento, y no lo queremos aflojar. Aleluya. Y por eso seguimos en el mismo problema, en la misma situación, en el mismo pecado, y cada vez más abajo y más leprosos. ¿Por qué? Porque nos aferramos a nuestro raciocinio, a nuestra lógica. Suelta un momento tu lógica, suelta tu raciocinio y agárrate de la palabra de Dios. Agárrate de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Ve a lavarte. Te puedo sanar ahora, pero no, tú necesitas algo más. Tú necesitas un proceso.
Tú necesitas dar otros pasos. Yo puedo hacer el milagro, hermano. Hoy Dios puede hacer el milagro en tu vida que tanto estás pidiendo. Pero a su vez hoy también Dios te puede decir o te está diciendo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer ahora, porque tú necesitas sumergir algo todavía. Porque necesitas sumergir algo todavía. Hay poder en el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Ve a lavarte al Jordán. Esa era la palabra de Dios. Te voy a sanar, pero no a tu manera, a mi manera. Voy a hacer el milagro, no a tu manera, a mi manera. Y es verdad que para nuestro ego humano es difícil aceptar las maneras de Dios. Aleluya, aceptar las maneras que hace Dios para nuestro ego humano se torna muy complicado. Pero algo sí, si tú haces lo que Dios te manda, aleluya, verás la victoria en tu vida. A su nombre sea la gloria. Quinta, sumersión. Le tocó sumergir, escuche bien, el enojo. Le tocó sumergir su temperamento. Dice, yo pensé que el profeta iba a salir, se iba a parar al lado mío e iba a orar por mí. Y dice, y se fue enojado, así lo dice el texto. Se fue enojado. Mire cómo le parece, viniendo a pedir favor con escopetas. Se va enojado. Hermano, la ira del hombre, en la ira del hombre no opera la obra de la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros, aleluya, nos dejamos dominar del temperamento, hablando de la parte negativa de nuestros temperamentos. Y nos dejamos dominar y nos enojamos. Somos fácil para airarnos. Somos fácil para soltar una palabra áspera y grosera de pronto. Aleluya, con nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro pariente. O aún hasta con algún siervo de la iglesia. Somos rápidos. ¿Y por qué? Y muchas veces porque Dios no me contestó a mí. Yo ya no vengo más a la iglesia. Dios, ya hermano, ni ore por mí. No. Y nos vamos enojados. Y no nos damos cuenta que ese mismo enojo está evidenciando el motivo por qué Dios no me sanó. Ese mismo enojo nos descubre. Amén, nos descubre. Y se va allí enojado. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no está no solamente en que nos enojamos con el de aquí, con el de allá. El problema va más grave porque nos enojamos contra Dios. Nos enojamos contra Dios y comenzamos a reclamarle absurdeces a Dios. ¿Y dónde está tu poder? Y no es que tú me amas, y no es que soy tu hijo. Señor, si yo ya hasta me bauticé y estoy de acá, ¿y dónde estás? ¿Y qué pasa? ¿Y tu poder? Y nos enojamos contra Dios. Y después estamos preguntando, ¿por qué no pasó esto? Oh, amado hermano, sumerge en este día tu ira delante del Señor. Sumerge tu enojo delante de Dios. Aleluya. Oh hermanos, la ira es una de las reacciones del ser humano que ha traído las consecuencias más terribles a la humanidad. Por la ira, aleluya, parejas se han divorciado. Por la ira alguien se ha suicidado. Por la ira alguien ha suicidado a otro, ha matado a otro, perdón. Por la ira alguien golpeó, le hizo daño a los demás. La ira, hermanos, es un arma mortal en el ser humano. Aleluya. Y a su vez es un arma espiritual que mata el alma. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Amado hermano, si tú, aleluya, en este día te das cuenta que esa ira opera en tu vida. Y a veces decimos, pero es que yo no sé cómo hacer, porque yo quiero responder bien, pero enseguida respondo grosero.
Y ahí está quién, nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestra pareja, que son los primeros afectados. Aleluya. Y se rompe esa comunión. Aleluya. Pero hermanos, yo creo lo que dice la Biblia. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos enseña a dominar este temperamento. Demos una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Y mire cómo se confronta ese enojo de Naamán. Porque hermanos, una que hacía Naamán y una que Dios le contrarrestaba. Aleluya. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios sí quería hacer el milagro en Naamán. Dios sí quiere hacer obra en tu vida, hermano. Sí quiere hacer un milagro. Aleluya. ¿Y cómo le contrarresta? Pues la reacción de los siervos. Naamán se va con coraje. ¿Cómo me van a hacer esto a mí? Y vienen los siervos. ¿Cómo vienen los siervos? Con mansedumbre y sencillez. Porque la blanda respuesta quita la ira. Y van donde Naamán. Señor, aleluya, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo más grande, no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más si te está pidiendo algo tan sencillo que sumergirte en el río? Porque la ira ciega, ¿verdad? La ira ciega, hermanos. Y tenemos que orar para que Dios nos ayude a vencer la ira. Porque la ira ciega y trae un daño destructivo, mortal. Pero qué hermosa la mansedumbre de estos hombres. Vienen y la mansedumbre, ¿qué hace? La mansedumbre hace reaccionar. Y Naamán reaccionó, se tranquilizó. Gloria a Dios, gloria a Dios por esas esposas con mansedumbre que ayudan a sus esposos. Gloria a Dios por esos hijos con mansedumbre que ayudan a sus padres. Gloria a Dios por esos esposos que con mansedumbre ayudan a su esposa. Hermanos, estamos para eso, para ayudarnos los unos a los otros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la sexta sumersión que le tocó hacer a Naamán? Sumergir las comparaciones. Amén. A ver, repitamos. Sumergir las comparaciones. Porque tenemos ese triste defecto de que algo por ahí no nos sale bien, ya comenzamos a comparar. ¿Y por qué ese hermano de allá sí fue lleno del Espíritu Santo y yo no? ¿Y qué será que él es más santo y yo no? Y comenzamos a comparar. Viene Naamán y dice, ¿por qué me mandan al río del Jordán? Habana, Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Mire, se pone a comparar la voluntad, la palabra de Dios, la decisión de Dios con su propio pensamiento y su propia opinión. Amén. Y su propia opinión. Se pone a comparar allí. Esos ríos son mejores. Hermanos, ese es un grave error que tenemos los seres humanos. Amén. Que comparamos lo uno con lo otro. Y nos comparamos a nosotros mismos. Y peor aún, comparamos a Dios. Y peor aún, muchas veces comparamos hasta la misma iglesia. Y esto de aquí y esto de allá. No pongas a comparar al de acá, al de allá. Más bien, examínate a ti mismo. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Ese hombre inconverso de allá. Ese hombre que está en medio de droga, ese hombre que es adúltero, ese hombre que es pecador, vayan a verlo. Qué buen trabajo tiene. Vayan a ver en qué casa está. Y yo que vengo a los cultos a adorarle a Dios y le sirvo a Dios y tantas cosas.
Ni siquiera sueldo tengo, no me pagan, no tengo documentos, no tengo una vivienda fija y ando de aquí para allá. Y comenzamos a compararnos y aún más compararnos con impíos. Cuando Asaf se comparó con los impíos, ¿qué dice la Biblia? Se le envejecieron los huesos. Cuando te pones a comparar con el inconverso o a comparar cualquier cosa y ponerla allí en un lado al mundo y poner en otro lado a Dios, hermano, tus huesos se envejecen. Viene tristeza, viene dolor, viene amargura, viene enojo y vienen cuantas cosas más. No compares, aleluya, porque Asaf cuando comparó, dice la Biblia en el Salmo 73, se le envejecieron los huesos. Pero ¿qué hizo Asaf? ¿Qué dijo? Hasta que entré, aleluya, en el tabernáculo, en el templo de Dios, en la presencia de Dios, y comprendí el fin de ellos. A su nombre sea la gloria. Quizás el otro podrá tener buenas cosas materiales, pero tú tienes lo más grande, que es la salvación de Jesucristo. Tienes el Dios Todopoderoso. Quizás ves el de allá, amén, lleno de salud, lleno de vida, caminando de aquí para allá y aún con su mismo cuerpo sano, yendo a la discoteca, cometiendo pecados. Y tú dices, y yo aquí enfermo. Pero mira el fin de ellos. Con ese cuerpo sano, si viene Cristo en el día del juicio, ellos se van a la condenación. Pero si nosotros estamos padeciendo alguna enfermedad en el cuerpo, sabemos muy bien que si viene Cristo, nos vamos con Él a la patria celestial. Así que no compares, no te pongas a pensar en lo del otro, no. Tú créele a Dios, míralo a Dios, síguele a Dios, confía en Dios y obedécele a Dios. Y Dios hará el resto. Aleluya. ¿Cuál fue el confrontamiento? Claro, el río del Jordán era sucio. Amén. Mas ese era el plan de Dios. Amén. Así que no compares los planes de Dios con los tuyos. Amén. No los compares, porque esos son sobrenaturales. Sobrenaturales. Me olvidé porque iba a traer una foto de cuando hicimos los bautizos en el río del Jordán. Amén. Y ese río no es ni beige, es café. Eso es, usted pisa allí, eso es agua, como agua lodo. Amén. Y viene el Señor y confronta. Pero es que el asunto es que Naamán tenía que entender algo. El poder no estaba en Farfar, en Habana, ni tampoco el poder estaba en el Jordán. El poder está y estará en Dios. Entonces nuestra fe debe ser en el Dios y en su palabra, no en el río. Aleluya. No en el río, sino en la palabra de Dios. Demos una alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Por último, la última subversión que le tocó hacer a Naamán, ¿cuál fue? Sumergirse en obediencia y humildad. Y ahí viene esa palabra clave. Él entonces descendió. Aleluya. Él entonces descendió. Ese descender de Naamán, aleluya, descender de Naamán al río del Jordán, no indicaba solamente que estaba descendiendo su cuerpo, estaba descendiendo su corazón, porque ahí estaba sumergiendo su orgullo, sus propios pensamientos, sus caprichos, su preponderancia, sus comparaciones y toda su mentalidad, su corazón se estaba sumergiendo en ese momento. Gloria a Dios cuando llega a nuestra vida ese momento en el cual podemos descender y meternos en la voluntad de Dios,
meternos en la sangre de Cristo. Aleluya. Y dejamos a un lado nuestro ego, dejamos a un lado nuestro orgullo, dejamos a un lado nuestro pensamiento, nuestra vida pasada, y decimos: no, aquí lo que más vale es el poder y la palabra de Dios. Y dice la Biblia: y descendió 7 y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Cómo? Conforme a la palabra del varón de Dios. Conforme a la palabra del varón de Dios. Aleluya. ¿Y cuál fue el resultado? Su piel fue restaurada y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hubo el milagro. Hubo el milagro. Amados hermanos, humanamente es fácil venir y decir: Señor, sáname, Señor, dame esto, Señor, haz un milagro. Pero hermanos, déjame decirte que para Dios también es facilísimo hacértelo. Es así, pero Dios es así, en un tronar de dedos puede sanarte, puede hacer ese milagro grande en tu vida. Y aunque eres muy facilísimo para Él, hay cosas que Él no la va a hacer en ese momento. Porque necesita en nosotros esa obediencia y esa humildad a su palabra. Porque muchas veces estamos que clamamos y clamamos, y Dios nos dice algo y no lo hacemos, y seguimos clamando por la petición y no seguimos obedeciendo. Hermano, eso va a ser una rutina y un círculo vicioso y no vamos a llegar a nada. Pero mira esta frase y grábala en tu corazón. Detrás del mandamiento, detrás de cada mandamiento, viene una promesa. Y detrás de cada obediencia viene un milagro. Escúchalo en esta mañana y que se grabe en nuestro corazón. Detrás de cada mandamiento que Dios nos da, viene una promesa. O sea, Dios te ordena: haz esto, y súbito viene: porque esto haré contigo. Ejemplo: hijos, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí viene una promesa: para que seas de larga vida. ¿Sí o no? Entonces, tras un mandamiento viene una promesa. Conságrate y haré de ti un gran siervo. Créeme, aleluya, y haré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, detrás de la promesa viene del mandamiento viene la promesa. Y detrás de la obediencia al mandamiento viene un milagro. Entonces, no te quedes con la promesa, o no te quedes con el mandamiento. No te quedes solamente con eso. En este día Dios quiere hacer también el milagro. Pero para eso se necesita la obediencia del corazón del hombre. Aleluya. ¿Y cómo concluye todo? Naamán, el que estaba preponderante y confiando en sí mismo, ahora se ve sano. Alza su voz y dice: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Una alabanza a nuestro Dios. Eso era lo que quería Dios de Naamán. No solo quería sanar su piel, quería sanar su corazón. Y que Naamán termine reconociendo que Jehová es el Dios. Y que el Dios Rifón, que era el Dios de Siria, ese no es Dios. Y los dioses de los otros pueblos, esos no son dioses. Amén. Baal no es Dios, Astoré no es Dios. El Dios de dioses es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Es su nombre, es su nombre, es su nombre. Dios quiere que tú y yo terminemos así, reconociendo que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. ¿Y cuándo se va a lograr eso? Ese día que tú veas ese milagro en tu vida. Una vez más tú vas a comprobar que Dios, Jesucristo, es Dios. Pero recuerda ese milagro.
se necesita obedecer y sumergir. Pongámonos de pie.